Bueno, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar conceptos muy importantes que tienen que ver con la bioestadística. Mi nombre es Shirley Morales y como contenido tenemos un índice que son estudios preventivos o ensayos profilácticos. Tenemos estudios terapéuticos. Como tercer punto tenemos estudios de intervención, estudios observacionales. También tenemos estudios de cortes y de casos y controles. También tenemos razón de monomios, que sería all ratio. Como séptimo punto tenemos el pareamiento. Le seguimos con el estudio de prevalencia ecológico y de serie de casos. En estudios experimentales tenemos ensayos clínicos, ensayos controlados y ensayos aleatorios. Por otro lado, tenemos ensayos con asignación causalatoria y tenemos ensayo cruzado. Tenemos otras propiedades que son otros conceptos que tenemos confiabilidad y precisión. Y por último, la validez o exactitud. Acá encontramos los estudios. Entonces, tenemos tres estudios. Tenemos estudios de preventivos o ensayos profilácticos, que también se pueden llamar así. Y es el propósito de evaluar las medidas dirigidas a la prevención de factores de riesgo o intervenir en los factores. Acá se evalúan si un agente o un procedimiento reduce el riesgo de desarrollar pues una enfermedad. También tenemos como segundo punto los estudios terapéuticos. Aquí intentan probar la eficacia de ciertos medicamentos o tratamientos para mejorar las condiciones de la persona, del paciente en este caso, y pues también determinar esas capacidades de un agente o de un procedimiento para disminuir esos síntomas o recurrencias de riesgo, ya sea de muerte por dicha enfermedad que padezca el paciente. Acá se encuentran los estudios de intervención, que es aquel en el que se realiza algún tipo de intervención en los participantes. Por ejemplo, la administración de un fármaco, con el objetivo pues de evaluar cómo se da esa administración en el cuerpo de una persona. Bueno, como primer punto esencial tenemos los estudios observacionales, ¿cierto? Entonces, acá esto se le denomina también estudios no experimentales. El investigador solamente le da un seguimiento, es decir, lo monitorea al individuo o a un grupo de individuos en un proceso de investigación, sin intervenir o manipular como tal a la persona. Acá se dividen en dos partes estos estudios. Están los analíticos y están los descriptivos. En los analíticos encontramos los estudios de cortes y también encontramos los casos y controles. En los descriptivos encontramos estudios de prevalencia y también ecológicos, estudios de un caso también y un estudio de serie de casos. El estudio de cortes. Bueno, son también conocidos como un estudio prospectivos o de seguimiento, y podemos calcular en ellos el riesgo relativo. Esto se realiza mediante la observación en un tiempo de dos o más grupos de personas, inicialmente sanas, en función de presencia o ausencia de una exposición o un factor de riesgo. En el momento de la clasificación, todos están libres de enfermedades estudiadas y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar si la frecuencia de aparición del fenómeno de interés, es decir, si va a aparecer alguna enfermedad de acuerdo pues, al factor en que está expuesto. Entonces, aquí prácticamente la gráfica que tenemos aquí a un lado está prácticamente describe todo lo que acabo de decir. Es decir, vemos los estudios de corte y están los expuestos y no los expuestos. En los expuestos tenemos los enfermos y no los enfermos, ¿sí?
Y en los no impuestos también evaluamos si están los enfermos y no enfermos. Tenemos estudios de casos y controles. Estos estudios en los cuales no es posible calcular la incidencia, ya que no cuentan con una población definida, es decir, en general, es aleatoria. Se compara un grupo de individuos que padecen una enfermedad con un grupo de individuos que no la padecen. Y se busca un antecedente de exposición hacia el pasado, es decir, si en el pasado presentaron algo en particular que puede que no estén enfermos o por eso es que estén enfermos. Están indicado cuando una enfermedad es de aparición rara, ¿ya? Usualmente se utiliza para eso. Por ejemplo, se realiza un estudio en niñas y niños de 5 años pertenecientes al Policlínico Docente Camilo Torres Restrepo, ¿sí? Sí, sí, Santiago de Cuba durante el 2005, con vista a identificar los factores de riesgo de la obesidad en esta población infantil. Ese pues sería lo que se va a estudiar, ¿sí? El individuo estuvo constituido por 360 personas, es decir, es la población total, y 120 niños obesos y 240 con IMS normal, seleccionados a razón de 1, 2 a partir de un estudio efectuado sobre peso y la talla. Acá tenemos 2 puntos, sí, que tienen que ver con los casos de controles. Entonces, tenemos la razón de monomios, que sería odds ratio, que son medidas de asociación que se calculan en un estudio de casos y controles. Ya. Y todo el pareamiento, que son técnicas comparativas que se utilizan para neutralizar todas las variables presentes en casos y controles que pudieran ser consideradas variables confusoras. Ok, entonces, dentro también de los estudios observacionales también tenemos otros 3 conceptos importantes que son el estudio de prevalencia. Este estudio no hace diferencia entre casos nuevos y antiguos, ¿ya? Solo se detiene a observar la presencia de la enfermedad en el corte seleccionado, o sea, es decir, en el momento, ¿ya? Lo que se da la enfermedad en el momento. Está en los estudios ecológicos, que son estudios que no utilizan la información del individuo de una forma aislada, sino que utilizan datos agregados de toda la población. Es el estudio observacional de mayor importancia en la epidemiología para el análisis de relaciones etiológicas. El estudio de serie de casos. Esto se describe en la experiencia del paciente, ya, o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar, es decir, que presenta uno, que presenta el otro, y ya ahí, de acuerdo con la experiencia de uno y la experiencia de otro, se puede dar este caso. En estos estudios frecuentemente se describen una característica de una enfermedad o de un paciente que sirve para generar nuevas hipótesis. Como he dicho anteriormente, de acuerdo a la experiencia. Acá, estudios experimentales. Como segundo punto tenemos estos estudios donde hay una manipulación de los sujetos de estudio. Aquí sí ya es intervenir, ya es más directo hacia el sujeto, es decir, hacia la persona o el paciente. Ejemplo, acá tenemos los ensayos clínicos, ensayos de campos, ensayos de comunitarios, que son más directos. Tenemos el ensayo clínico, que pues busca comprobar una hipótesis, usualmente a la eficacia de un procedimiento o de un medicamento o de la etiología de una enfermedad. Ejemplo, acá un estudio para comprobar la efectividad de la terapia manual frente a la electroestimulación nerviosa transcutánea en la disminución de la intensidad de dolor en pacientes con cervicalgia mecánica subaguda o crónica.
atendido en unidades de fisioterapia de atención primaria. Bueno, formaron parte de un estudio de 90 pacientes atendidos con cervicalgia mecánica subaguda o crónica. Se asignaron 40 pacientes el tratamiento con terapia manual y 43 a recibir electroestimulación nerviosa transcutánea. Están los ensayos clínicos controlados. Acá se lleva a cabo a través de la comparación entre la frecuencia de un determinado evento o un grupo de enfermos tratados con la terapia en prueba, con la de otro grupo de enfermos que recibieron un tratamiento control que se analizan con respecto a un factor de riesgo o tratamiento. Y aquí sí hay manipulación. Como tercer punto tenemos el ensayo clínico aleatorio o ensayo clínico aleatorizado. Este se trata de un diseño metodológico que proporciona información de mayor calidad. Acá, pues, la estrategia es que busca que cada persona tenga su misma oportunidad de ser seleccionada para cualquiera de los grupos a estudiar. Todos tendrán la misma probabilidad de ser un grupo control o de un grupo experimental. Persigue disminuir las diferencias que pueden generar al constituir los distintos grupos de individuos a los que se asignan la intervención. Es decir, acá balancear los factores que pueden influir sobre la variable dependiente. Acá tenemos el ensayo con asignación Cauchy aleatoria. Se da cuando la asignación no es aleatoria. Por ejemplo, por fecha de nacimiento, número de historia de clínica, mes o año. Y está el ensayo cruzado, que a medio ciclo de investigación, el grupo de estudios cambia los grupos entre sí, controles y experimental. Por otro lado, tenemos otras propiedades, sí, que son otros tipos de conceptos que pues tienen que ver mucho con los conceptos importantes de la bioestadística, y tenemos los estudios transversales. En un es el que los datos de una muestra se recopilan con un solo momento. Es más rápido y económico, pero no permite estudiar cambios a lo largo del tiempo, ¿ya? Sino simplemente es en el instante, en el momento. Y lo que se quiere nada más estudiar lo que hay en el momento y no como algo más atrás del tiempo o algo que lo pudo propiciar. Entonces, están los estudios longitudinales. Es un estudio observacional en el que los datos de una misma muestra se recopilan en varias ocasiones a lo largo del tiempo. Es más lento y costoso, pero permite identificar patrones de desarrollo y establecer relaciones causales. Aquí sí se estudia mucho más atrás, que de pronto qué gen está produciendo esta enfermedad, si hay algo genético, si hay una enfermedad de base que digamos, que ha desarrollado todo ese proceso de esa enfermedad hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que estudia todo el tiempo en que ha transcurrido para ver si hay alguna falla, el cual ha propiciado pues la enfermedad, digamos, actualmente. Está el ensayo abierto. El investigador es conocedor de la intervención que se da a cada participante, o el invitado decide qué intervención va a ser suministrada. Acá ya es más, digamos, que a opción propia de la persona. Sí, así como dije. También encontramos el enmascaramiento o cegamiento o ciego. Bueno, el objetivo es evitar las expectativas de los pacientes y de los evaluadores que influyen en la medición. Un estudio con enmascaramiento simple hace que los resultados sean menos susceptibles a sesgo, que más adelante voy a explicar qué es un sesgo, o tendencias incorrectas.
De esta forma, es menos probable que los factores que no se relacionan con los tratamientos o la intervención que se está probando influyan en los resultados. Como en primera instancia tenemos el enmascaramiento simple o simple ciego. Los sujetos investigados no conocen detalles del estudio. Estas estrategias permiten evitar que el sujeto experimental o control reciba ninguna información sobre el grupo en que fueron seleccionados. Es decir, la persona no sabe nada al respecto de ese estudio. Por otro lado, tenemos el enmascaramiento doble o el doble ciego, que acá es un tipo de ciego donde ni los sujetos ni el estudiado ni el investigador sabe lo que se está aplicando. Aquí nadie sabe nada. El enmascaramiento triple, que es el triple ciego, es tipo de ciego donde ni el investigado, ni el investigador, ni el analista sobre el que el grupo está incluido los sujetos bajo el estudio. Tenemos la confiabilidad. Se le conoce así a la ausencia de un error aleatorio. El error aleatorio nace del hecho de que se trabaja con muestras de individuos y no con toda la población. Procede pues de la variabilidad inherente al muestreo. Depende del tamaño de la muestra, así como cuando esta aumenta, el error pues disminuye. Tenemos la validez o la exactitud. Se le conoce así a la ausencia de error sistemático. Bueno, tenemos como el error sistemático o sesgo que aparece cuando se introduce un error en el diseño de trabajo, ya sea con la selección de los individuos, en la información recogida o en su análisis, de forma que se produce una diferencia sistemática entre los grupos no atribuibles al factor que se está estudiando, a diferencia de los que ocurren con el error aleatorio. No se atenúa al aumentar el tamaño de la muestra y una vez introducido es prácticamente imposible de remediar en la fase de análisis. Tenemos el sesgo de información, que es un tipo de error sistemático que produce la medición de la exposición de eventos y otros covariables con la población de estudio. Está el sesgo de confusión, que es un tipo de sesgo que se presenta cuando no observamos una asociación real entre la exposición y el evento de estudio, es decir, no hay una correlación entre ambos. Por la asociación de una tercera variable que no es controlada. Es decir, aquí ya es cuando no hay una correlación es porque hay una variable que pues influyó en esta correlación. Está el sesgo de selección, que son errores sistemáticos que se introducen durante el seguimiento de la población en estudio y que proporcionan una conclusión equivocada sobre la hipótesis de que se evalúa. Y bueno, muchas gracias.